Bien, vamos a pasar a la patología periapical. Preguntas de lo que hemos visto hasta ahorita, ¿todo está claro? ¿Sí? Sobre el diagnóstico, según Leonardo, considera primero la lesión periapical que la lesión del nervio pulpar. No. ¿El diagnóstico final? Claro, para tu diagnóstico final, siempre el diagnóstico periapical prima sobre el diagnóstico pulpar. Necrosis pulpar y ya sea con lesión periapical o sin lesión periapical, son dos diagnósticos que se da siempre. Pero la pregunta va, según Leonardo, considera primero considerar como un primer diagnóstico la lesión periapical. ¿Sí? Claro, digamos que tu diagnóstico final es ese. Digamos, por ejemplo, tú tienes una apendicitis y termina en peritonitis. ¿Tu diagnóstico cuál es? Peritonitis. No importa por qué fue, si fue por el apéndice o fue por otra cosa, ¿sí? O sea, lo peor es el diagnóstico que manda. En este caso, el diagnóstico periapical vendría a ser el que manda porque es la patología que está peor, ¿no? Pero eso los exámenes plantean, ¿no? El diagnóstico te voltea en la tabla con el índice. Primero, necrosis pulpar con lesión periapical o sin lesión periapical. Es decir, ¿por qué? Hay necrosis pulpar sin lesión periapical, ¿no es así? Claro. La necrosis pulpar, solo necrosis pulpar, no tiene pérdida de hueso. O sea, si el diagnóstico es necrosis pulpar, puedes tener una pieza sin reacción a las pruebas de vitalidad, con cambio de coloración, y al examen radiográfico hay un leve ensanchamiento del ligamento periodontal, pero la lámina está intacta y el hueso está intacto, ¿ya? Ahí tu diagnóstico es necrosis. Pero si ya empieza a haber pérdida de hueso, ya hay un problema periapical. Entonces ya no estamos hablando solo de necrosis, sino de un problema periapical. Entonces ya dejamos de lado el diagnóstico pulpar para pasar al diagnóstico periapical. ¿Quedó claro? ¿Sí? Seguimos entonces. Muy bien, entonces teníamos una pieza donde apareció la caries, llegó a la pulpa, la necrosa, ¿sí? Hasta aquí, necrosis, ¿sí? Hasta aquí nuestro diagnóstico sería necrosis. Si esto progresa, ¿no? Hasta acá hay un ensanchamiento del ligamento periodontal. Hasta acá también nuestro diagnóstico sería necrosis pulpar. Pero si ya empieza a haber pérdida de hueso, ya tenemos un problema periapical, ¿sí? Y nuestro diagnóstico ya pasa a ser un diagnóstico del tejido periapical y ya no del tejido pulpar, ¿sí? Bien. Entonces, nosotros podemos tener una periodontitis apical de origen bacteriano, ¿sí? Entonces, no va a responder a las pruebas de vitalidad, ya hay necrosis pulpar, ¿sí? Después, el dolor, ¿cómo es? Es un dolor localizado de baja intensidad, ¿sí? Generalmente ya cuando tenemos problemas periapicales, solamente cuando hay un absceso, ¿sí? O cuando hay un problema agudo que hemos sobreinstrumentado, por ejemplo, ¿sí? Recién ahí tenemos un dolor un poco más intenso. Mientras que no, generalmente los problemas periapicales no nos dan un dolor intenso, ¿sí? Son dolores suaves. El periodonto nunca reacciona muy con una sensibilidad exagerada como si lo hace la pulpa, ¿sí? Luego tenemos que es de duración ininterrumpida, es decir, dura bastante tiempo. Es un dolor bajo, leve, un dolor sordo, bastante prolongado, a diferencia de los dolores pulpares que generalmente son dolores cortos, ¿no? Por periodos, va y viene, va y viene. En cambio, el dolor periodontal se mantiene un rato y se queda 1 hora, 2 horas, ¿sí? Algo más para diferenciar. La pieza puede presentar oscurecimiento porque ya está necrótica, totalmente cierto. Al aspecto radiográfico, el ligamento periodontal apical está normal, excepto cuando hay cuando tomamos la técnica paralelismo, no, y tenemos una buena toma, recién ahí se puede ver un ensanchamiento, ¿sí? Y hay una prueba de reacción a la percusión vertical, perdón, ya hay una respuesta positiva a la percusión vertical, ¿sí? Y a la percusión lateral no, porque solamente nuestro problema es a nivel periapical, no a nivel coronal. Recuerden, la percusión lateral hace reaccionar a las fibras coronales, ¿sí?
Cuando hay problemas de impactación de alimentos, ahí reaccionan esas fibras. Percusión lateral, percusión vertical, problema periapical. Cuando lo sometemos el diente a la masticación, el dolor se exacerba, precisamente porque estamos haciendo nuevamente ese estímulo que está generando el dolor en las fibras periapicales. Cuando hacemos palpación apical puede haber un dolor bastante leve, ¿sí? No es un dolor intenso, es una sensación a veces un poquito diferente y en algunos casos dolor, pero no es algo muy intenso, ¿sí? Y clínicamente esta periodontitis puede migrar a ser una periodontitis apical aguda, ¿no? Si se vuelve crónica puede volverse un granuloma, ¿no? O incluso puede llegar a formar un quiste, ¿sí? No es fácil que se forme un quiste, pero en algunos casos puede suceder, ¿sí? Nuestro pronóstico acá todavía es bastante bueno porque no ha habido pérdida ósea, ¿sí? Entonces acá es una periodontitis apical porque ya hay una reacción de la pieza a la percusión vertical, ¿sí? Ya hay una periodontitis. En la pulpitis generalmente no va a haber esto, ¿sí? Solamente estamos en problema pulpar. Diagnóstico clínico radiográfico y lo que es tratamiento de una periodontitis apical de origen traumático, ¿sí? Y estamos pasando de lo que es lo bacteriano a lo que es traumático, ¿sí? Nuevamente está necrótico, no hay respuestas de la sensibilidad a los test de vitalidad. El dolor es un dolor bastante localizado, nuevamente localizado, de poca intensidad, ininterrumpido, ¿no es cierto?, de larga duración, lo mismo que en el anterior, mismo tipo, ¿sí? Nuevamente la pieza puede presentar un cambio de coloración, una discromía. Radiográficamente, nuevamente el lineamiento periodontal apical normal, ¿no? Un poco de ensanchamiento a nivel apical, nada más. Percusión vertical y lateral hace una exacerbación del dolor. Acá ya hay también dolor a la percusión lateral, ¿sí? En el anterior solamente era la vertical, acá ya aumentamos con la lateral. Puede haber extrusión, puede haber un poco de extrusión, sí, y eso le va a dar una sensación al paciente de que su diente ha crecido, que se ha salido de su posición. Al momento de la palpación apical va a haber también una exacerbación de dolor, ¿no? Ya está siendo un poquito más agudo el cuadro. Lo que hay que hacer es eliminar el trauma de oclusión, ¿sí? Para que pueda haber una desinflamación mucho más rápida. Si nosotros no hacemos este alivio de la oclusión, eso es un círculo vicioso en el cual la pieza se extruye, y al extruirse choca primero que los demás, y esto nunca termina de desinflamar, sino más bien es una inflamación que va en aumento. Es parecido a si nosotros nos torciéramos el tobillo y empezamos a saltar con el tobillo que nos acabamos de torcer. Nunca va a dejar de inflamarse y por el contrario el dolor va a ser cada vez más grande, ¿no? Igual acá, al momento que la pieza se extruye, empieza a chocar primero que los demás y el dolor se incrementa bastante. Bien, cuando ya tenemos un absceso, un absceso periapical agudo o un absceso dentoalveolar agudo, ¿sí? Aquí ya el dolor sí es más fuerte, ¿sí? Tenemos nuevamente una pieza que está necrosada, que no va a responder a las pruebas de vitalidad, ¿sí? A ninguna prueba de vitalidad. El dolor es intenso, localizado y pulsátil, ¿sí? ¿Podríamos confundirnos con alguna pulpitis? Probablemente sí, ¿no? Las pulpitis agudas generalmente nos dan un dolor intenso, pulsátil, ¿sí? ¿En qué se diferenciaría? En que el dolor está localizado y en las pulpitis el dolor está irradiado, ¿sí? Recuerden, acá estamos hablando de periodonto y el periodonto tiene propioceptividad, entonces el dolor es localizado. En las pulpitis el dolor es irradiado. Entonces, nuevamente, recuerden para que el momento que hagan su diagnóstico, ¿no? Dolor irradiado, dolor pulpar, ¿sí? Dolor localizado, por más que sea pulsátil, ¿no? Por más que sea intenso, por lo que está obsedado, ¿sí? Es un dolor que está localizado, es un dolor periapical, ¿sí? Pero es un absceso. Entonces, no se vayan a confundir ahí.
Radiográficamente se va a ver un ensanchamiento del ligamento periodontal, pero no es mucho. ¿Por qué? Porque es un proceso agudo, no hay pérdida de hueso. Incluso a veces no se ve casi nada de cambio a nivel periodontal, ¿sí? Pero el dolor es intenso. Hay mucho dolor, puede haber también edema, ¿sí? La cara se edematiza. El fondo de surco también hay borramiento de fondo de surco, ¿sí? Todo esto con un proceso de un absceso dental-alveolar agudo. Puede ser que tengamos también un proceso crónico que se reagudiza, ¿ya? Y ahí vamos a ver ya una pérdida de hueso, ¿no? Pero los síntomas no son de un proceso crónico, los síntomas son de un proceso agudo, ¿sí? Hay dolor intenso, ¿no? Diente extruido, hay este dolor de tipo pulsátil, ¿sí? Esas son características de un absceso, de un proceso agudo. ¿Les queda claro o se confunden en algo? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguro? Bien. Para el caso de un granuloma periapical o una periodontitis crónica, ¿sí? Hay bastantes sinónimos. Por ejemplo, un granuloma periapical es una periodontitis crónica. Ahora, el diagnóstico de granuloma periapical generalmente es un diagnóstico histológico, ¿sí? Así como también el del quiste. La diferencia radiográfica entre un quiste y un granuloma no es fácil de diferenciar. En realidad a nosotros nos decían que si tiene una cortical bien definida es un quiste y si no tiene la cortical definida es un granuloma. Falso. ¿Por qué? Porque no hay manera de saber si es que eso que estamos viendo es una cortical bien definida de un quiste o simplemente en la toma se vio bien definido y es un granuloma, ¿ya? Entonces el diagnóstico de granuloma y quiste es un diagnóstico histológico o histopatológico, ¿ya? Nuevamente les repito, esto que le estoy dando ahorita es de Leonardo, que es el libro de referencia. En realidad yo no me gustaría llamarlo granuloma periapical, sino más bien una periodontitis apical crónica, ¿sí? Eso sería lo más correcto. Bien, entonces acá nuevamente pieza necrosada, no hay respuesta de vitalidad. Generalmente acá ya no hay dolor, es un proceso crónico, ¿sí? El diente está con discromía generalmente. Radiográficamente ahí sí hay una rarefacción del hueso, es decir, ya hay pérdida ósea a nivel periapical. A la percusión vertical generalmente no hay dolor, quizás una sensación un poco distinta. A la percusión lateral tampoco va a haber dolor. Durante la masticación tampoco le duele al paciente, ¿sí? Sistémicamente todo está normal. No hay extrusión, es un proceso crónico, ¿sí? Y el diente ya se acostumbró, es de avance lento, entonces tampoco hay una extrusión, ¿sí? Al momento de la palpación apical sí se puede presentar sensibilidad distinta a lo normal, ¿sí? Ahí sí ya el paciente siente algo diferente, incluso nosotros podemos sentir un abultamiento también. En el rostro se ve normal, no hay ningún cambio en el rostro, que como sí se presenta en el absceso dentoalveolar agudo o el absceso apical agudo también, ¿no? Son la misma cosa, por si acaso. El absceso periapical o el absceso apical agudo es lo mismo que el absceso dentoalveolar agudo. No hay ningún tipo de tumefacción intra y extraoral. Las tumefacciones son de los procesos procesos agudos, ¿sí? La evolución clínica es bastante buena, ¿sí? Porque es un proceso crónico, no tenemos bacterias que han sido muy agresivas. Bien, en caso de un quiste periodontal de origen inflamatorio, ¿sí? Es decir, que hubo un proceso de caries, las bacterias llegaron al periápice, estimularon a las células remanentes que están en el tejido apical, las células epiteliales, y formaron un quiste. No es lo común, como les digo, pero puede suceder. Los restos epiteliales de Malassez son los que se estimulan y empiezan a formar un quiste. Entonces, este quiste es un quiste periodontal de origen inflamatorio, nuevamente pulpa necrosada, no hay respuesta a los test de vitalidad, no hay dolor,
puede haber cambio de coloración también. Radiográficamente se ve nuevamente una rarefacción ósea, no hay dolor a la percusión vertical ni lateral, tampoco le duele al momento de la masticación, es casi idéntico al otro. Por eso es que es difícil que diferenciamos un quiste de un granuloma. Radiográficamente también se ven igual, la sintomatología es igual, ¿sí? ¿Cómo podríamos diferenciarlo? Si nosotros hacemos el tratamiento con ductos y de pronto empieza a haber un fluido que nunca para, es un quiste, por ejemplo, una alternativa. Otra, hacemos controles radiográficos y la lesión nunca mejora, sino más bien crece, es un quiste. ¿Qué otra cosa puede suceder? La lesión o este quiste empieza a empujar a la raíz, ¿no? El granuloma envuelve a la raíz, el quiste puede empujar a la raíz, ¿no? No necesariamente lo obstruye, sino digamos que si tu pieza debería estar así, la gira, ¿no? La corona, porque generalmente no ves nada. En el nivel periapical sí, crece y la va empujando, ¿ya? El quiste sí hace eso, el granuloma no, el granuloma envuelve, ¿ya? Al momento de la palpación apical igualmente puede haber una sensación dolorosa. Entonces estamos viendo que clínicamente son idénticos, radiográficamente son también idénticos. Entonces acá nuevamente les repito, el diagnóstico final viene a ser solamente histopatológico, o si, como les digo, vemos que hay no es una supuración, sino más bien es presencia de un fluido de color amarillento, poco traslúcido, es el contenido del quiste, por ejemplo, ¿no? Y eso no para. Ahí lo que hay que hacer es una enucleación de este quiste, ¿sí? Ahí el tratamiento es endodóntico y quirúrgico. En caso de un granuloma es solamente la endodoncia y eso se va a reparar. Ahora, no lo vamos a ver el cambio hasta no menos de 6 meses, ¿ah? Si ustedes hacen un control radiográfico al mes, no se nota nada. Mínimo 6 meses para que noten algo, y para que lo puedan notar tienen que utilizar un posicionador para que la placa sea tomada siempre en la misma posición, y no que primero se toma así, luego un poquito acá, luego un poquito acá, entonces las imágenes ya no se ven igual. Si queremos hacer un buen control radiográfico de una lesión periapical, siempre con posicionador, y generalmente, como les digo, 6 meses como mínimo para que notemos un cambio, ¿ya? Para el absceso dentoalveolar crónico o el absceso periapical crónico también, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos nuevamente un proceso que ya está crónico y que de cuando en cuando se reagudiza. Son esas fístulas que aparecen, ¿no? El paciente les dice, esa bolita, tengo una bolita que a veces viene, la reviento, se va y después estoy tranquilo unos meses y otra vez aparece, ¿sí? Esos son los abscesos crónicos, ¿no? Abscesos fénix, que están ahí presentes y de cuando en cuando se reagudizan, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Nuevamente una pieza que ya está necrosada, no hay dolor, lente cambia de coloración, ¿no? Todo lo igual a lo anterior. ¿Qué hay de diferente? Que nuevamente al momento de la palpación apical puede presentar un síntoma doloroso, ¿sí? Y la diferencia es que hay una fístula que puede estar activa, o podemos ver la huella de la fístula que ya se cerró, ¿sí? Esa es la única diferencia que vamos a notar con respecto a los tanto al quiste o al granuloma, que son periodontitis apicales crónicas. En el caso de un absceso, la única diferencia es la presencia de la fístula, ¿sí? Si no hay fístula, es una periodontitis crónica, ¿sí? Una periodontitis apical crónica, o también lo que le están llamando acá un granuloma periapical, ¿sí? Pero si tiene fístula, ya es un absceso periapical crónico, ¿sí? O absceso dentoalveolar crónico, ¿sí? ¿Quedó claro? No se confundan. Tiene fístula, absceso. Dolor intenso, pulsátil, pero localizado, absceso agudo, ¿sí? Absceso periapical agudo, ¿sí? Dolor intenso, pulsátil, irradiado, ¿qué sería? Pulpitis irreversible aguda, ¿sí? Bien.
Este cuadrito es más o menos para que vean las equivalencias, ¿no?, de los diagnósticos según diferentes autores, ¿no? Por ejemplo, tenemos la periodontitis apical aguda, ¿no?, que es el que más se utiliza, pero también tenemos la periodontitis perirradicular o inflamación perirradicular o periodontitis apical sintomática. Todos estos son sinónimos, ¿sí? Todos significan lo mismo, para que no los vayan a sorprender con cambios en el nombre. Si estamos tomando como base Leonardo, ya estamos viendo que el diagnóstico es un granuloma periapical, por ejemplo, ¿no?, para la periodontitis apical. Perdón, este es de la periapical aguda. En el caso del absceso, ¿dónde está? Periodontitis. Sí, ese es. Periodontitis apical crónica. Periodontitis perirradicular crónica. Periodontitis apical asintomática y las otras variaciones que viene a ser, ¿no?, la que habíamos mencionado del granuloma periapical, ¿sí? Entonces esto sí lo van a tener acceso para esto, así que lo vamos a pasar. Bien, tenemos que hacer un alto, creo. Vemos las disoluciones irrigantes, que no es mucho, ¿sí? Aunque la parte de diagnóstico es media pesada. No sé cómo están ustedes. Paramos un ratito y seguimos. ¿Sí? ¿Seguimos? A ver, vamos a seguir. La solución de irrigación para conductos. ¿Cuál es la función del irrigante? Tenemos como función, primero, una función mecánica para remover los detritos, ¿no?, y las bacterias también que se pueden presentar en el conducto. ¿Qué más buscamos en un irrigante? Que nos ayude a reducir la carga bacteriana, ¿sí?, para que no expulsemos bacterias al periápice, y a la vez también que lubrique el conducto para que nuestros instrumentos pasen con facilidad y no se nos vayan a atracar y romper, o más bien dicho separar, que es lo que le dicen ahora, ¿ya? El instrumento ya no se fractura si no se separa, ¿ya? Un eufemismo, al final se rompe, ¿no? ¿Qué irrigantes tenemos? Por ejemplo, tenemos el agua oxigenada de 10 volúmenes, los detergentes aniónicos, el hipoclorito de sodio, que no falta en ningún consultorio, solución de hidróxido de calcio, clorhexidina y EDTA. No todos funcionan igual. Ahorita vamos a ver un poquito más de cada uno de ellos. Por ejemplo, el agua oxigenada es peróxido de hidrógeno al 3%, ¿sí? Es muy bueno para la hemostasia, ¿no? Lo malo es que sale mucha burbuja, precisamente porque genera oxígeno, ¿sí? Y este oxígeno hay que tener cuidado, porque si se queda atrapado parte de este irrigante con tejido vital y está generando este oxígeno, puede ocasionar un enfisema. Si nosotros, digamos, estamos irrigando y no terminamos de eliminar bien el peróxido de hidrógeno y se quedó un poco en el conducto con tejido vital, y nosotros colocamos nuestro cemento temporal, el oxígeno se va a seguir liberando, y como no va a tener salida hacia coronal, va a salir hacia periapical y se puede formar un enfisema. No es que pase a cada rato, pero la verdad yo prefiero no usar el agua oxigenada, ¿sí? Pero tiene muy buen poder antiséptico, sobre todo por lo que libera oxígeno. Cuando estamos hablando de bacterias anaerobias, que es lo que más encontramos en el conducto, funciona bastante bien, ¿sí? Para otro irrigante que tenemos son los detergentes aniónicos, ¿sí? Tienen buena capacidad de limpieza, son muy biocompatibles, ¿no? Dentro de ellos tenemos el tergentol. Yo nunca lo he usado, ni siquiera he visto si lo venden, ¿sí? Pero está mencionado ahí, por si acaso les preguntan. Yo la verdad con lo que trabajo es siempre con el hipoclorito de sodio. ¿Por qué? Nos vamos a dar cuenta de que tiene muchas más ventajas que los demás, porque tiene buena capacidad de limpieza, que tienen también los demás. Tiene muy buen poder antibacteriano, es altamente alcalino, tiene un pH de 12, ¿sí? A la vez también van a neutralizar las toxinas, porque es proteolítico. Entonces las toxinas, las exotoxinas de las bacterias, que son las que causan todo el problema de dolor, porque las bacterias no causan el dolor, sino sus exotoxinas, ¿sí? Entonces si nosotros las neutralizamos, no va a haber una inflamación postoperatoria de consideración. También va a disolver el tejido orgánico, ¿no? El tejido pulpar que esté en el conducto nos va a ayudar a removerlo con facilidad, porque lo va a disolver. También va a deodorizar y va a blanquear el diente. Entonces si nosotros tenemos una pieza
que está con una leve decoloración, podría blanquearla también. Tiene un costo bastante bajo y lo podemos usar en diferentes concentraciones. Por si acaso les preguntan en el examen, ¿no? Las concentraciones de 0.5 es la solución de Dakin, al 1% es Milton, al 2.5 es la Barragán y al 5% es Grossman, ¿sí? Generalmente 0.5 y 1% para piezas vitales y 2.5 y 5 cuando tenemos piezas necróticas. Yo la verdad siempre uso al 5.25 porque es mucho más rápido, pero siempre con cuidado para que no sucedan accidentes con el hipoclorito, ¿okay? Soluciones de hidróxido de calcio. Con la solución de hidróxido de calcio, lo que también se le llama agua de cal o lechada de cal, tenemos una muy buena hemostasia, ¿sí? Pero no se puede usar muy bien como irrigante, no lubrica bien el conducto y a la vez tampoco no me hace un buen efecto mecánico de limpieza, ¿sí? Y su poder antibacteriano no es muy bueno. ¿Por qué? Porque no queda suficiente tiempo en el conducto, a pesar de que tiene un pH bastante elevado de 11.3, teóricamente debería ser un buen antibacteriano. Sin embargo, como está solamente de pasada como irrigante, no tiene buen poder antibacteriano como si lo tienen los otros, que en poco tiempo logran un buen efecto, ¿no? Como el hipoclorito que hemos mencionado hace un momentito, ¿sí? Entonces, la solución de hidróxido de calcio, cuando queremos generar hemostasia, sí es buena, pero como nuestro único irrigante, no lo recomiendo, porque no tiene tampoco un buen poder de disolver el tejido pulpar, a menos que lo dejen 7 días, ¿no? Que es lo que se hace en algunos casos por las medicaciones intraconducto, que no siempre se tienen que hacer, ¿no? Pero si lo dejan el tiempo suficiente, sí es un muy buen elemento, pero como pasta de hidróxido de calcio y no como una solución de irrigación, ¿sí? Luego, la clorhexidina es otra buena alternativa para la irrigación de conductos. ¿Qué ventajas tiene? Que es un antiséptico catiónico bacteriostático y bactericida, ¿sí? Tiene una acción bastante prolongada, a diferencia de los otros irrigantes. El efecto de la clorhexidina puede mantenerse hasta por 7 horas, muchísimo más que los demás, pero tenemos el problema que tiene un potencial irritativo, aún más irritativo, y eso es una prueba que se hizo en ratas, ¿no? La clorhexidina al 1% produce más irritación que el hipoclorito al 1%. Esto se hizo en ratas, ¿sí? Probablemente en el tejido humano sea casi lo mismo. Entonces, un accidente con clorhexidina probablemente sea igual de malo que un accidente con hipoclorito. Una desventaja versus el hipoclorito de sodio es que no es un solvente de tejido orgánico, ¿sí? Es muy bueno para lograr un efecto antibacteriano y bacteriostático, pero no es bueno para remoción de tejido orgánico, ¿sí? Y otro problema que puede generar una pigmentación en la pieza, ¿sí? Y eso es algo que nadie quiere que suceda, ¿no? Además del costo también, el costo del hipoclorito versus la clorhexidina, la diferencia es grande, ¿no? Pero ahí, ¿con qué porcentaje lo vas a medir? Se puede usar al 3%, generalmente es al 3%. Hay algunos estudios que se han hecho al 0.12, que es el que se utiliza. Lo que vende Peroid, claro. Se puede usar al 0.12, pero no tiene tan buen efecto. Para el intraconducto se usa el 3%, que es el... Yo he visto acá que venden el Sonifar de Eufar, que tiene el 3%. Ahora, cuesta caro, no recuerdo cuánto cuesta. Yo la verdad lo compré una vez y de ahí me quedé con el hipoclorito. Porque yo ni siquiera compro isol, yo compro cloro. ¿Por qué pigmenta la pieza? ¿Por qué pigmenta la pieza? Ese es un problema que siempre genera la clorhexidina. Aún así lo uses en colutorio, tú sabes que siempre que usas en colutorio, si lo usas por más de 15 días, hay una pigmentación de las piezas. En el caso de utilizarlo, puede ser una pigmentación interna. ¿No? Y eso es algo que, como te digo, que no queremos que les pase a ningún paciente, ¿no? Más aún si es una pieza anterior. Entonces, la clorhexidina, si por ahí ustedes tienen un caso bastante refractario y deciden combinar clorhexidina con hipoclorito, que es algo que se puede hacer, siempre hay que tener en cuenta que nunca puede utilizarse el hipoclorito inmediatamente después la clorhexidina, porque se forma un compuesto, un precipitado, la paraminoclorofilina,
que se va a depositar en el conducto y no va a ser fácil de remover. Entonces, si ustedes quieren hacer una combinación para tener un mejor efecto antibacteriano, porque tienen un cuadro que no cede, entonces se tiene que utilizar el hipoclorito, suero y después la clorhexidina, ¿sí? Siempre suero entre los dos irrigantes. Si no empieza a haber ese precipitado, después tenemos problemas. No hay problema si eso es lo primero y no de cuenta. Suero nada más. O sea, el suero tiene que estar entre uno de los dos irrigantes. Suero, clorhexidina o al revés, ¿no? Da lo mismo, pero nunca te olvides de poner el suero en el medio. Si no, ahí vas a tener problemas de esa precipitación que se forma. Bien. Y si, por ejemplo, si deciden utilizar el agua oxigenada, terminan de usar el agua oxigenada y tienen que utilizar hipoclorito para que no se quede el agua oxigenada y se forme oxígeno naciente que puede ocasionar un enfisema, ¿ya? El EDTA o ácido etildiamín tetracético es un quelante que va a remover el barrillo dentinario. En este caso no queremos usar el EDTA como un irrigante con efecto antibacteriano y lubricante. Lo que queremos es más bien que remueva el barrillo dentinario. ¿Para qué? Para que cuando yo coloque mi medicación intraconducto o ya vaya a obturar, ¿sí?, pueda tener una superficie limpia del conducto dentario y así tener un mejor sellado, ¿sí? Por ejemplo, si yo lo uso entre citas porque quiero colocar una medicación intraconducto, si yo no tengo un contacto directo de mi hidróxido de calcio con la superficie del diente, no tengo ningún efecto, ¿sí? Tenemos que asegurarnos de que el hidróxido de calcio llega hasta el fondo y está en contacto con todas las paredes para que recién tengamos seguridad de que está haciendo efecto. Si solamente lo ponemos con la limita y nada más, no va a tener el efecto adecuado, ¿sí? Entonces el EDTA ayuda a remover el barrillo dentinario y a tener un mejor efecto de nuestra medicación intraconducto. Y en caso de que lo usemos para el final, es decir, para la obturación final, también logramos una superficie bastante limpia del conducto para que no nos queden bacterias residuales que más adelante podrían darnos problemas, ¿no? ¿Qué significa que es quelante? Quelante significa que tiene afinidad por los compuestos metálicos. ¿Y qué compuesto metálico tenemos en la dentina? ¿Recuerdan? ¿Qué compuesto metálico hay en la dentina? Pregunta de examen, puede ser también. El calcio. El calcio es un metal. Entonces, tiene mucha afinidad por el calcio. Si el calcio es lo que le da dureza a la dentina, ¿sí?, ¿qué sucedería si dejamos el EDTA mucho tiempo ahí? Va a reblandecer la dentina, ¿no? Cuando tienen un conducto esclerosado, ustedes no utilizan EDTA para que se ablande un poquito. Entonces, el EDTA tiene esa propiedad que puede ser beneficiosa como puede ser negativa si no la sabemos utilizar, porque tenemos paredes que están bastante reblandecidas, podríamos ocasionar una perforación lateral de manera involuntaria, ¿sí? Entonces hay que saber usarlo con cautela, ¿sí? Es muy bueno cuando lo utilizamos, como les digo, para mejorar el efecto de nuestra medicación antibiótica o para también tener un buen sellado al momento de hacer nuestra obturación, ¿sí? Pero cuidado cuando hagamos la preparación biomecánica. Bien, ¿paramos o vemos la medicación intraconducto? ¿Sí? ¿Seguimos? Ya se despertaron, la parte de diagnóstico estaba bien pesada, pero es lo que más preguntan probablemente. Sí, pues principalmente por lo que es feo. Ya, medicación intraconducto. ¿Cuál es la utilidad? ¿Para qué ponemos una medicación intraconducto? Cuando nosotros queremos lograr una mejor desinfección del conducto, más allá de solamente la preparación biomecánica, colocamos una medicación intraconducto, ¿sí? Conforme más instrumentemos, ya no se hace tan necesaria esta medicación intraconducto, ¿sí? Por si acaso. Entonces, entre más instrumentemos, ya limpiamos mejor y la necesidad de una medicación intraconducto ya no es tan indispensable, salvo que tengamos una infección bastante antigua
o probablemente sea un retratamiento, y tampoco podemos mandarnos a desgastar tanto, ¿no? Donde podríamos ocasionar una perforación lateral. Entonces hay que tener cuidado. De que nos ayuda bastante, sobre todo cuando no podemos hacer una instrumentación bastante agresiva. ¿Qué ventajas nos da? Por ejemplo, que si hay bacterias persistentes en el conducto, las va a eliminar, ¿sí? Nos va a neutralizar los residuos tóxicos y antigénicos, porque ya tiene bastante tiempo para poder hacer ese efecto, ¿no? El hipoclorito hace esto mismo, pero mucho más rápido. El hidróxido de calcio necesita más tiempo. Ya cuando se queda 7 días por lo menos, logra este efecto de neutralización de residuos tóxicos y también de los antígenos, ¿no? Que son los, como les dije, son los que nos van a dar la respuesta van a ocasionar las inflamaciones. Va a reducir la inflamación de los tejidos periapicales, precisamente por lo que les he mencionado más adelante, ¿no? Que neutraliza estos residuos tóxicos. Va a disminuir los exudados persistentes en la zona apical. Y va a hacer una construcción de una barrera mecánica ante la posible filtración de la obturación temporal. Si ustedes colocan una medicación intraconducto bien colocada, y si por ahí el paciente perdió la restauración temporal que colocamos, esta medicación intraconducto sigue haciendo una barrera y no hemos perdido todo nuestro trabajo, ¿no? Que si nosotros no dejamos nada y solamente ponemos el eugenato o lo que pongan y se sale, se me logró todo, y otra vez hay que preparar, y otra vez hay que lavar y todo, ¿no? Entonces es una buena medida dejar una medicación intraconducto cuando vamos a hacer un tratamiento en más de una sesión. A la vez también que va a evitar la proliferación de las bacterias entre citas. ¿Nunca les ha pasado que ustedes hacen la apertura con aislamiento y con todo lo que ustedes quieran, y si el paciente por ahí no viene en 2 semanas, viene con dolor? ¿No? Viene porque ya le duele en realidad, ¿no? Se perdió, ya no le dolía y después le empezó a doler a las 2 semanas. ¿Qué pasó? Siempre van a haber bacterias, por más que irriguemos con hipoclorito y utilicemos nuestros instrumentos estériles y estemos con aislamiento absoluto, siempre va a haber contaminación bacteriana, y esas bacterias en el lapso de 2 semanas ya empiezan a causar una necrosis de ese tejido que hemos dejado ahí, ¿sí? Y empieza a haber producción de toxinas y empieza a haber dolor, ¿sí? Entonces, si yo dejo una medicación intraconducto, reduzco la proliferación de estas bacterias entre citas, ¿sí? Entonces tiene ventajas el uso de la medicación intraconducto. Claro que toma tiempo y por eso a veces nos da flojera hacerlo, pero que es bueno, es bueno. Los medicamentos intraconducto que tenemos más efectivos son el hidróxido de calcio y sus combinaciones, ¿no? Sus asociaciones con paramonoclorofenol y clorhexidina al 2%. Y a veces también tenemos unos geles de clorhexidina al 2%. Nuevamente acá el problema con la clorhexidina es que puede haber pigmentación, ¿no? Efectivos a los 30 días, por ejemplo, la asociación de hidróxido de calcio con paramono, a los 27 días de hidróxido de calcio con clorhexidina, y si el gel de clorhexidina al 2% funciona bastante más rápido, en unos 16 días, para eliminar bacterias de un conducto bastante contaminado, ¿sí? Ahora, nosotros no contamos con este gel de clorhexidina en el mercado, lastimosamente. Es más, no tenemos preparado el hidróxido de calcio con paramono. Tenemos que prepararlo nosotros para colocarlo, pero sí viene preparado ya hidróxido de calcio con paramono, que es el Calen PCMC de la SS White. No lo venden acá. En Brasil lo venden, pero igual traer de Brasil no siempre es fácil. Claro, la SS White es de Estados Unidos, pero en Brasil lo venden y es muy bueno. La ventaja de colocar una medicación intraconducto con una jeringa es que nosotros nos aseguramos de que llegamos hasta la zona apical y estamos rellenando todo el conducto. El calcifar es hidróxido de calcio solo. También es una buena alternativa si es que no tenemos el Calen, ¿no? El calcifar o el ultracal también es muy bueno. Muy bueno. También bastante caro, pero muy bueno. Entonces, ¿para qué estamos usando la medicación intraconducto? ¿No? Porque a veces nosotros tenemos una anatomía bastante compleja y nosotros encontramos acá, por ejemplo, ¿sí?, solo un conducto principal, y acá también probablemente solamente un conducto principal, y acá tenemos conductos, bueno, podríamos llamarle conducto colateral, pero está acá,
es cierto? Y acá no vamos a poder acceder con nuestro instrumento probablemente casi nunca, a menos de que por acá logremos entrar y no sé, pues ese día fueron a misa y lograron entrar acá, pero si no, no hay manera de entrar. ¿Y de qué dependemos para tener éxito? De una medicación intraconducto. La medicación intraconducto, si nosotros la colocamos en una manera adecuada, puede ingresar en esta zona, neutralizar el tejido que está acá y probablemente tener más probabilidades de éxito, ¿sí? También, ¿qué otra cosa sucede? Cuando tenemos un proceso crónico, como este de acá que estamos viendo, se forma un cráter en el foramen apical. Y este cráter, no solamente por una lisis de la dentina, en realidad está lleno de biofilm. Entonces, nosotros tenemos acá una zona alterada, llena de biofilm. ¿Cómo logramos llegar aquí para lograr un efecto antiséptico con nuestra medicación intraconducto? Acá no vamos a poder llegar con el hipoclorito, ni con las limas, ¿no es cierto? Tenemos un problemón si hacemos eso. Entonces, si colocamos nuestra medicación intraconducto y llega hasta acá, nos va a ir mejor, ¿sí? Cuando tenemos presencia de bacterias resistentes, ustedes hacen su preparación biomecánica y van a terminar la endodoncia en otra sesión. Abren, hay mal olor. Vuelven a lavar, instrumentan, vuelven a tapar. Siguiente cita, van a obturar, mal olor. Para que no suceda esto, nosotros colocamos nuestra medicación intraconducto y de esa manera estas bacterias residuales que no estamos logrando eliminar, podríamos ya controlarlas y de esa manera terminar nuestro tratamiento de conductos, ¿sí? Entonces la medicación intraconducto no siempre es necesario en todos los casos, pero es una muy buena alternativa. Y si vamos a hacer tratamientos en 2 sesiones, sería lo más indicado.